bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de una iniciativa porque el exilio cubano en Canadá lanzó esta idea a la que se han sumado 18 países más el Vaticano. La diáspora cubana se ha podido articular para entregar en los parlamentos de estos países un documento conjunto que tiene como primer punto la liberación de los presos políticos en Cuba. Canadá, España e Italia son algunos de estos países donde ya se han producido encuentros con políticos. Para hablar del tema, hoy me acompaña Kyrenia Carbonell desde Ottawa, Canadá. Ella trabaja en Defensa Nacional de Canadá y es activista por los derechos humanos en ese país. Eric Brito, activista cubano también, él nos atiende desde Miami y trabaja en el proyecto Cuba en Familia. Y Tamara Pérez Díaz nos atiende desde España, activista, integrante también del proyecto Cuba en Familia. Vamos a ver el momento de la presentación de este documento en Washington. Vamos a poner en pantalla al padre Mario Félix. Eso fue el 29 de septiembre. Nosotros, sociedad civil cubana, representando diversas realidades y trayectorias, redactamos esta carta para solicitar fervientemente su apoyo en nuestra inquebrantable búsqueda de una nación libre, democrática e inclusiva. Solicitamos la atención y solidaridad de los gobiernos democráticos de todo el mundo para abordar la situación crítica de Cuba. Solicitamos respetuosamente su apoyo en las siguientes acciones. 1. Solicitar al gobierno cubano la liberación inmediata de todos los presos políticos. 2. Reconocer a la sociedad civil cubana y a la oposición prodemocrática como actores legítimos e iniciar un diálogo con los gobiernos democráticos a los que acudimos para abordar nuestras preocupaciones y explorar posibles vías hacia la consecución de la democracia y estabilidad en Cuba. Tercero, considerar el establecimiento de grupos y o agencias independientes que supervisen futuras elecciones transparentes y multipartidistas. Cuarto, seguir el ejemplo de la reciente resolución de la Unión Europea condenando al régimen totalitario cubano por sus extensas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y su larga historia de opresión al pueblo cubano. Y quinto, solicitamos urgentemente a todos los gobiernos democráticos del mundo que respalden sus palabras de apoyo con acciones concretas. El pueblo cubano, que aspira a vivir en una nación libre, democrática e inclusiva, solicita su asistencia en este momento crucial. Quiero empezar con Kyrenia, hablando un poco de cómo se articula esta iniciativa que ha llegado a tantos países. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos y, también un poco el objetivo de esta iniciativa? Bueno, la idea surge aquí en Canadá, pero en realidad es una iniciativa de varios cubanos, entre ellos Eric y Tamara, que redactamos un documento que en otras ocasiones he explicado que no tiene carácter partidista, no lo define ninguna ideología y simplemente es un documento inclusivo para todo el que quiera sumarse a la lucha por la democracia en Cuba, ya sea dentro de Cuba como fuera de Cuba, lo haga. Entonces, eso fue a finales de julio y en lo que lo revisamos nos llevó hasta el mes de agosto para comenzar a recolectar las firmas, que primeramente no lo pusimos en ninguna red social porque como tantas personas dentro de Cuba lo firmaron, familiares de los presos políticos, algunos presos políticos, no queríamos añadirle un quebradero de cabeza a sus vidas porque sabemos que en Cuba firmar un documento de este tipo te pueden encarcelar por eso simplemente, ¿no? Y entonces mantuvimos todas las firmas por contactos discretos, contactos directos y recaudamos más de 700 firmas antes de llevarla a los parlamentos y congresos de los países democráticos. Y muchas de ellas en Cuba. Tamara, ¿cómo fue, por ejemplo, este tema de recoger firmas en Cuba y lograr apoyo en Cuba, sabiendo que es un riesgo, ¿no? Para los ciudadanos en la isla? ¿Cómo pudieron trabajar allí? Una de las cosas que queríamos garantizar siempre, en todo momento, es el conocimiento exacto de nuestra petición, ¿no? De la carta que habíamos realizado. Un grupo, aquí estamos 3, pero somos hasta 19 personas que nos reunimos de todas las ideologías, desde, digamos, a la izquierda hasta la derecha, y eso hizo que la carta fuera
muy transversal y que el lenguaje, sobre todo de la carta, fuera muy entendible desde el cubano más simple hasta el más educado, ¿no? Entonces, lo que tratábamos siempre, en todo momento, fue que la persona que firmara conociera la carta. Y una vez diera su firma, nos los mandara por escrito, yo, fulano de tal. Hubo personas dentro de Cuba que mandaban hasta su carnet de identidad, como para decir, no solo lo he leído, sino que soy consciente de lo que estoy haciendo. Una vez que teníamos esta firma, pues ya la teníamos en nuestro registro y pedíamos a esa persona que entre sus conocidos la hiciera llegar también con el mismo objetivo y con la misma premisa, que la persona leyera bien la carta y la firmara y nos hiciera llegar su conformidad. Y con esto, bueno, ¿por qué teníamos tanto interés en que la persona la leyera? Porque sabíamos, muchas veces se dice que no son cosas políticas, no, esto es una cosa política, son peticiones políticas que le estamos haciendo a gobiernos. Entre las peticiones no solo está, en primer lugar, por supuesto, la liberación de los presos políticos, pero también que esos gobiernos nos reconozcan a nosotros, allí en los países que estemos, como interlocutores para el tema Cuba. Entonces, una de las cosas que logramos fue que los cubanos dentro, también los de fuera, pero los de dentro supieran que los cubanos de fuera estamos trabajando por ser reconocidos y también porque se sepa lo que está pasando con los presos políticos dentro de Cuba. Es súper importante, ¿no? Porque pareciera que el gobierno cubano un poco se roba a ser el interlocutor y habla por una sociedad civil que obviamente nos representa. Es muy importante esta iniciativa, Eric. Fuera, o sea, principales obstáculos fuera de esta unión que ustedes han podido lograr desde tantos países. ¿Cómo ha sido el feedback también de los políticos en los parlamentos? ¿Cómo han sido esos encuentros? Lo primero que tendría que decirte es que lo que tuvimos en demasía, que no esperábamos tener, fue mucha aceptación. O sea, ahí a casi todas las comunidades de cubanos donde fuimos, que bien lo decías, son ya 18, incluido el Vaticano. La idea coló muy bien, a las personas le encantó la forma en la que se preparó, formar parte de algo de manera conjunta entre personas que incluyen países desde Europa hasta lo más al sur de América Latina. Y bueno, en toda esta coordinación que estuvimos haciendo antes de comenzar ya lo que fueron las presentaciones de la carta en los distintos parlamentos de estas democracias, siempre tuvimos personas que no entendieron o no quisieron ver las potencialidades que puede tener una iniciativa como esta, que se sustrajeron de alguna forma a las personas que componían la iniciativa, quién la había firmado y quién no. Siempre tuvimos, cosa que yo creo que es bastante conocida, que tristemente existe entre personas que abogan por un cambio real en Cuba, que muchas veces piensan que quién va a estar, quién sí, quién no, más allá de lo que en sí encerraba el documento, que fue lo que siempre nosotros tratamos de recalcar, de hacer ver, de decir, mira, esta iniciativa, los que la hemos hecho somos quienes la estamos defendiendo y presentando. Lo que encierra sencillamente, y por lo que pedimos la firma, es por apoyar las ideas que encierra, no solamente porque sea una persona o una organización, sino por sumar, vamos a decir, apoyo a lo que la idea en sí representa, como bien decía Tamara. Pedirle a los gobiernos que exigieran a Cuba la libertad de los presos políticos que hay a día de hoy y aceptar, aparte de esta sociedad civil cubana independiente en los países donde están organizados y donde existen, que están haciendo activismo, como interlocutores válidos, como personas que puedan llevar la realidad de lo que está pasando en Cuba y no toda la propaganda que hacen las embajadas, estos grupos de apoyo que sabemos que existen. Que quisimos hacerlo en principio como principal idea de esta manera. Me parece como súper importante el tema que ustedes recalquen en que la iniciativa es un documento no partidista, ¿no? Es como unir al exilio cubano, que pareciera que actualmente está como polarizado y realmente hay ideas y causas que no tienen partidos políticos, como la liberación de los presos políticos en Cuba, no hay tantas libertades que seguro pidieron en este documento. Yo quiero ahondar un poco más en los puntos del documento, cómo llegaron a ellos, cuáles son. Kirenia, no sé si podemos verlo con usted. Como decía Tamara, el primer punto del documento es solicitar al gobierno cubano la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Ahora bien, por ejemplo, muchos de los que conformamos el documento nunca llamaríamos a la dictadura militar totalitaria y genocida de La Habana el gobierno cubano. No obstante, sí tuvimos que trabajar el lenguaje porque este documento va dirigido a las democracias del mundo y desgraciadamente la dictadura tiene embajadas, cuerpos diplomáticos en más de 170 países y tiene relaciones bilaterales con esos países. Entonces, nos dijimos que hasta este momento, en cada ocasión que hemos creado documentos y hemos usado un lenguaje real como lo es, no hemos llegado quizás a los legisladores de esos países. Entonces, quizás llamando a gobierno cubano, pues quizás toquemos más puertas de los legisladores, que son los que necesitan convencimiento. El pueblo de Cuba sabe que en Cuba hay una dictadura. Las personas que vivimos en la diáspora sabemos que en Cuba hay una dictadura genocida que representa un problema de seguridad nacional para los cubanos, pero representa un problema de seguridad nacional para las democracias del mundo, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Canadá. Sabemos que Cuba intenta comprar misiles con un alcance de 300 kilómetros y eso representa una amenaza para Norteamérica y es importante dejarlo claro. Pero como dije, no es el documento de una persona, no es la idea de una persona y entonces a veces sí hay que hacer concesiones para llegar a lo que queremos. Dicho esto, el segundo punto es reconocer a la sociedad civil independiente cubana como interlocutores válidos, que era lo que decía Tamara. ¿Por qué? Porque cuando se trata en estos países democráticos donde vivimos, se trata en la agenda de relaciones exteriores, se trata el tema Cuba, con quien se reúnen son con personas afines al gobierno o con los dictadores. Nunca que en Canadá se ha sentado el gobierno a decir, yo voy a donar a Cuba 5 millones de las contribuciones de los contribuyentes. Déjame sentarme con la sociedad civil cubana para asegurarme de que esas donaciones no van a organizaciones no gubernamentales en Cuba, que ellos la presentan como la última Coca-Cola del desierto, pero nosotros sabemos que son la Federación de Mujeres Cubanas, que son la Central de Trabajadores Cubanos, que son sindicatos que no representan a los cubanos, que son sindicatos cómplices de cuando explotan a los trabajadores en la industria hotelera, de cuando explotan a los trabajadores en los sectores, ya sea de educación, de la salud. Entonces, por esa razón, queríamos dejar claro que cuando se vaya a tener un diálogo en lo que respecta a Cuba, pues que nos inviten a los cubanos comunes de a pie y corriente para explicar la realidad de Cuba. Otro punto de la petición es considerar el establecimiento de grupos o agencias independientes que supervisen futuras elecciones transparentes y multipartidistas. Nosotros no quisimos llegar al punto de las elecciones libres. Sabemos que necesitamos elecciones libres en Cuba, pero sabemos que nosotros no podemos pasar de dictadura a tener elecciones libres. Va a haber un proceso de transición y necesitamos que lo mismo que turistas canadienses van a Cuba a disfrutar del sol y la playa, bueno, pues que vayan organizaciones o agencias independientes y que verifiquen por lo que estamos pasando y si un día llegamos a tener elecciones libres, pues que las supervisen. Y ese punto pienso que era muy importante también. Otro punto es seguir el ejemplo de la reciente resolución de la Unión Europea condenando al régimen totalitario cubano por sus extensas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y su larga historia de opresión al pueblo cubano. Y como último punto, solicitamos urgentemente a todos los gobiernos democráticos del mundo que respalden sus palabras de apoyo con acciones concretas. El pueblo cubano, que aspira a vivir en una nación libre, democrática e inclusiva, solicita la asistencia de las democracias en lo que respecta a estos puntos para Cuba. Tamara, ¿cuál ha sido el país, el parlamento, los políticos que más receptivos han estado, que tal vez han propuesto, han dado alguna respuesta? O sea, ¿cómo han sido los feedbacks que han recibido en los diferentes parlamentos? El país que más acogida, en el que más acogida hemos tenido de esta carta ha sido Italia. Ahora Italia tiene un gobierno, digamos, a la derecha, con Meloni, y la comunidad italiana, cubana, allí está muy, muy organizada. De hecho, ellos también son quienes lo van a presentar en el Vaticano, porque están muy imbricados. Ellos han hecho, a principio de este año, hicieron el foro de Roma,
que fue un foro muy importante en el que participaron muchos eurodiputados e incluso les prestaron el Parlamento europeo, perdón, italiano para hacer el evento allí en sus instalaciones. Entonces ellos están muy bien imbricados entre ellos mismos y además con este gobierno. De hecho, hay un vídeo en el que se hace la presentación de la carta y la aceptación por parte de una diputada de la carta. Después tenemos la presentación que hizo el padre en Washington y finalmente en Canadá. Después, ¿qué ha pasado? Que justo nos ha tocado una etapa en que muchos países están en elecciones. De hecho, en España, donde en varias comunidades tenemos cubanos preparados para hacer la presentación, nos ha tocado que solo la semana pasada es que se ha formado gobierno, ¿no? Y esto ha sido un hándicap para nosotros aquí en España, pero en cuanto empiece ya lo que es el funcionamiento, seguro que la presentaremos y bueno, si se da la posibilidad, pues te traeremos toda la información. Muchísimas gracias. Quiero preguntar ya de forma general, si ustedes tienen como recomendaciones a cubanos en el exilio, a la diáspora, para articularse, porque pareciera que estamos un poco como desperdigados por el mundo, que es complicado llegar a un punto, hay como fracturas, entonces, ¿cómo, o sea, cuál es la clave para que el exilio cubano se pueda articular y lograr este tipo de iniciativas que tan importantes son, Eric? Creo que mucho de eso fue lo que nosotros tratamos de ir dilucidando a lo largo de la concepción de esta idea y luego cuando la estábamos presentando, cuando estábamos intercambiando con personas que conocíamos por primera vez, como fueron cubanos de Alemania, como fueron personas de Chile, que a veces tristemente no son tan conocidos, vamos a decir, por la opinión pública cubana, pero que tratamos incluso con esta iniciativa de eso, de que se viera su trabajo, de que se conocieran a esas personas, que las personas supieran de sus ideas, de su activismo. Y quería recalcar, muy importante para responderte también a esa pregunta, que una de las ideas principales que tuvimos con la carta, que fue la de no hacerla partidista, pensando de que el tema de Cuba escapa de lo que muchas veces se circunscribe como tendencias ideológicas de izquierda o derecha, entendemos el problema y la situación que pasa en nuestro país a día de hoy como un tema de humanidad, como un tema realmente de saber que son injusticias flagrantes lo que se están cometiendo, que son abusos contra personas indefensas, contra familias, contra madres, contra mujeres, contra niños también que sufren de todos estos procesos que se viven a día de hoy tristemente en Cuba y de que hay que llamar la atención y hacer algo de manera urgente. La realidad es que sí hemos tenido una aceptación mayor por gobiernos o por parlamentarios que han sido de derecha. Es una realidad con la que hemos, vamos a decir, chocado. Todavía, tristemente, la izquierda muchas veces se resiste por una especie de maridaje ideológico que tienen con Cuba. Lo ven, como decía un cubano realmente muy acertadamente, como un parque de atracciones temático desde el punto de vista ideológico. Pero seguimos trabajando. Y lo que sí yo le recomendaría a todo el cubano que abogue por la libertad, que ponga su empeño en hacerlo, de que esta batalla frente a la dictadura monstruosa que estamos luchando, realmente no la podemos llevar de manera aislada, no la podemos llevar solos, no puede ser cosa de solamente un grupo, de solamente, como decimos nosotros en el argot cubano, ¿no? De un piquete. Esto lleva mucho de articulación, lleva mucho de entendimiento, de poder a veces aceptar cosas con los que a lo mejor no sería lo ideal que pensamos, pero son las maneras y las formas que tienen otros cubanos que abogan por lo mismo que nosotros. Y mi recomendación final es dejar todo lo que nos separa al lado y ponernos a enfocar en lo que nos une, que es la causa de la libertad de Cuba. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Quirenia? O sea, ya presentaron las cartas, han recibido respuestas de los parlamentos, de los políticos. ¿Qué más hay, no? ¿Cuál es el siguiente paso de esta iniciativa? ¿Y están trabajando en otra? Le voy a explicar el caso en Canadá. A nosotros nos recibieron en el seno del Parlamento canadiense y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el senador Leo Jusako, quien nos atendió, debatimos la iniciativa y acto seguido nos reunimos con el miembro del Parlamento, porque son dos cámaras aquí, y queríamos presentar la iniciativa bicameral y bipartidista y plural, ¿no? Y entonces ese señor Pierre Paul Hoss, él se comprometió en ser el campeón de nuestra iniciativa y simplemente vamos a tomar el documento y lo vamos a adaptar a el marco constitucional de las reglas de la Cámara de Comunes aquí en Canadá, para entonces poder recaudar las firmas de canadienses que se identifiquen con el documento y una vez recogidas las firmas requeridas, él sí lo va a presentar en el pleno del Parlamento. Y sí, entonces
me imagino que va a formar parte del récord oficial. Y entonces el senador Lío Jusaco, por su parte, se comprometió que si nosotros creamos una especie de coalición, que ya lo hicimos, y también me gustaría decir que la adaptación del documento para presentar en la Cámara de Comunes ya lo hicimos también, apenas una semana, y hemos estado trabajando muy fuerte. Entonces, para nosotros lo que toca es que bajo el auspicio del senador, sí vamos a tener acceso directamente en la comunidad de cubanos de varias ciudades de Canadá, no solo de la región de la capital nacional, y vamos a ser capaces de presentar en comités de inteligencia, en comités de seguridad nacional, y también vamos a reunirnos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y todo lo que el documento en sí encierra, más la realidad que está pasando en Cuba con los altos números de feminicidio, con Cuba. Cuba no puede esperar. La situación en Cuba está crítica. Lo que sucede en los hoteles no tiene nada que ver con la realidad por lo que pasa a las madres y los padres cubanos. Usted va a un hospital y no hay medicamento para atenderlo. Es que todo en Cuba se demorona y no hay libertad. Existen los derechos humanos y el régimen coge los derechos humanos y los convierte en delitos. O sea, usted se quiere manifestar pacíficamente, para ello usted está alterando el orden y lo enjuician con juicios amañados y lo encierran. Entonces es el mundo al revés. Y las democracias tienen que saber eso. Entonces el próximo paso es tomar la iniciativa, adaptarla y llegar hasta el seno de esos comités y expresar lo que está sucediendo en Cuba. Y van a ser varias cosas, no va a ser el show de una persona, porque la libertad de Cuba ni cabe en una maleta, ni la libertad de Cuba le corresponde a una persona. Todo el que se quiera sumar, yo lo exhorto a que tome esta iniciativa, que tome el documento y que lo adapte al marco constitucional de cada país, y que siga esos pasos para ver si obtienen resultados diferentes. Entonces aquí en Canadá eso es lo que nos toca ahora, seguir trabajando. Tamara, ¿cómo pueden encontrarlos? O sea, ¿cómo cubanos alrededor del mundo pueden llegar a ustedes a escribir, decir, estoy interesado, quiero participar? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos encontrarlos? Bueno, eso te lo va a tener que responder Eri, ahora que dejaré que te lo responda. Pero yo lo que sí quería dejar es, antes de despedirnos, un mensaje para los cubanos de dentro y para los cubanos de fuera. Para los cubanos de dentro me gustaría que estén conscientes de que no están solos, que fuera hay muchos cubanos, por supuesto no solo nosotros, muchos cubanos que están haciendo el trabajo de hormiguita, de ir a las organizaciones internacionales, ya sea la ONU, ya sea el Parlamento Europeo, a tratar de concienciar, porque muchas veces los gobiernos lo saben. Lo que pasa es que para tomar acciones es complicado. Y es complicado porque estos gobiernos no ven una oposición cubana articulada y fuerte. Entonces, si no hay una contrapartida fuerte y articulada, los gobiernos prácticamente no pueden hacer nada, porque ¿con quién van a hablar? Y por eso es que en la carta pedimos que ser reconocidos como una voz importante, y como hemos logrado tener unas cuantas firmas, pues vamos a hacer que esas firmas valgan. Y también quiero decirle a los cubanos de dentro que la política no se hace en las redes sociales, que quienes están haciendo política no son los youtubers que están en la controversia, porque muchas veces las personas dentro de Cuba se desaniman porque piensan que lo que se ve en las redes sociales es la política, y la política no se hace ahí. Y a los cubanos de fuera les quiero decir lo mismo, que la política se hace más allá de las redes sociales, y que, como dijo Eri, tenemos que sobreponernos y olvidar aquello que nos desune, que muchas veces es el desconocimiento, porque en Europa los arcos parlamentarios europeos van desde la extrema de izquierda hasta la extrema derecha, y por ahí se pasa por todas las ideologías. Entonces, esta idea de que tenemos que solo pueden ser o de una o de otra, eso es una cosa que tenemos que, los cubanos, que no hemos conocido otra cosa más que dictadura, la mayoría, tenemos que entender que en la democracia cabemos todo, y precisamente ahí es donde tenemos que llegar, a caber todos dentro de Cuba. Entonces, esos son mis dos mensajes. A los que estamos fuera, que ayudemos a hacer una unidad en la lucha. Ya después, cuando logremos la democracia, estaremos todos, y ahí se habrá una ideología, porque a veces cuando decimos la carta no tiene ideología, no quiere decir que dentro de Cuba no tengamos una ideología, cada cual la suya, sino que el objetivo principal ahora es acabar con la dictadura. Entonces, ese es el mensaje.
y dónde nos puedes encontrar, Eri te dará esa respuesta. La forma en la que nosotros concebimos la iniciativa y la que la empezamos a recolectar las firmas y a proponérsela a otras comunidades de cubanos libres alrededor del mundo fue bastante privada, porque no queríamos atraer sobre la iniciativa ninguna otra atención que no fuera su presentación en sí. Porque muchas veces, tristemente, también pasa que cuando se planifica con tiempo alguna idea de este tipo, lejos de contribuir a que salga de la mejor manera posible, muchas veces se le empiezan a poner, como decimos a veces, palos en la rueda. Se empiezan a cuestionar quiénes son las personas que lo están haciendo, cuáles son las intenciones, o sea, y es lo que también mandamos como mensaje. Tratar de enfocarse en que cada cual haga lo mejor que pueda hacer, en aceptar las cosas que surjan de distintas personas que realmente quieran la libertad de Cuba y tratar de apoyarlas de manera constructiva, no simplemente hacer señalar con el dedo y tratar de criticar y decir cosas que no cuadran de cierta forma, porque eso lo que hace siempre es entorpecer y alejar un poco más de manera microscópica, pero también la causa de la libertad en Cuba. Entonces, yo creo que por nuestro Facebook siempre nos pueden escribir, estamos abiertos a recibir cualquier idea nueva, cualquier ajuste, si quieren también suscribir con su firma esta carta que se está presentando con el total de firmas que tenemos, tanto de cubanos que están fuera como dentro de Cuba, en cada uno de los parlamentos. Nosotros tratamos de llegar a cada una de las personas, vamos a decir, que tienen un activismo marcado de cierta forma, que son influencers también, para que conocieran de la iniciativa. Siempre le pedimos que la mantuvieran en privado hasta que, como ahora, se empezara a presentar. Pero si sienten que en su país a día de hoy todavía no hemos llegado, porque son realmente muchos, hay cubanos que también sabemos que están en Asia también haciendo activismo y se nos ha escapado un poco, pero bueno, si es el caso y ven de alguna forma este video, por nuestras páginas de Facebook sin ningún problema nos pueden escribir, tanto como Eric Brito, como Colibrí Cubano, que creo que es el usuario de Tamara, y Kirenia Carbonell. Nosotros estaremos más que contentos y dispuestos a recibir cualquier feedback que ustedes puedan proveernos, a dialogar si quieren más en profundidad también sobre la idea, y abierto a cualquier cosa que siempre digo, que sume, que aporte a esta y a otras iniciativas que puedan surgir en el futuro, que busquen enmarcar la realidad que se vive a día de hoy en Cuba y abogar, porque necesitamos también la ayuda, el apoyo de tantas otras democracias en el mundo, para que nosotros también podamos disfrutar de todos esos derechos que deben ser inalienables para cada ser humano. Muchísimas gracias, Kirenia, Tamara, Eric, por su trabajo, por unir, por poner el punto en esto, ¿no? Que la democracia es importante y esa es la forma de acercarnos a ella, ¿no? Con iniciativas democráticas. Se está acabando el año y me parece un programa positivo, ¿no? El exilio cubano se logra articular y llega a los parlamentos de muchísimos países. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con esta iniciativa y con las que vendrán, porque ya está el grupo creado. Solo queda que se sumen más personas y, bueno, este trabajo continúe. Muchísimas gracias por estar con nosotros.